Mary Wollstonecraft Godwin nació en Londres el 30 de agosto de 1797 y falleció el 1 de enero de 1851. Fue narradora, dramaturga, ensayista, filósofa, biógrafa británica reconocida por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o El moderno Prometeo. También editó y promocionó las obras de su esposo Percy Bysshe Shelley, del que tomó el apellido que le conocemos. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre la filósofa feminista Mary Wollstonecraft. Shelley tenía 18 años cuando concibió el reconocido relato, utilizando elementos del gótico, del romanticismo, del positivismo, de la ciencia y del ocultismo. En él se habla de temas tales como la moral científica, la creación y la destrucción de la vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. En 1816 sucedió el año sin verano, debido a las graves anomalías que el clima estival que causaron una disminución en la temperatura mundial entre 0,4 a 0,7 grados centígrados, siendo consecuencia de una grave escasez de alimentos en el hemisferio norte. Durante ese terrible año, Mary y Percy Shelley
hicieron una visita a su amigo Lord Byron en la villa Diodati en Suiza. Luego de que éste leyera una antología alemana de historias de fantasmas, retó a la pareja y a su médico personal John Polidori Solo Polidori logró el cometido, pero en Mary Shelley quedaría sembrado el germen de la considerada primera historia moderna de ciencia ficción y una excelente novela de terror gótico, y en pocos días escribió lo que sería el cuarto capítulo del libro. Las bases fueron varias. Polidori y Percy con frecuencia mantenían conversaciones sobre Luigi Galvani y Erasmus Darwin, que trataban sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos inertes, llamados los experimentos galvánicos. También Byron se las arregló para escribir un fragmento basado en las leyendas sobre vampiros que había oído durante sus viajes a través de los Balcanes. Polidori utilizó este fragmento para crear la novela El vampiro en 1819, la primera referencia literaria a este subgénero del terror. Así que se puede decir que el monstruo de Frankenstein y el vampiro Drácula nacieron bajo la misma circunstancia. En 1817, Percy se encargó de corregir los errores gramaticales y la fluidez gramatical en su estancia en Marlow. Se conocen 3 ediciones de la obra: la original de 1817, la modificada de 1818 con ayuda de Percy y la reescrita de 1831. De este relato surgieron otros como El esqueleto del conde o El amante vampiro, en la que el conde revive a una fallecida muchacha utilizando la electricidad. Una referencia fue el científico Andrew Gross, contemporáneo de Mary y quien ella conocía mediante el poeta Robert Southey. El científico solía experimentar con cadáveres y electricidad, y el 28 de diciembre de 1814, Mary y su esposo asistieron a una conferencia del científico, a quien llegó a conocer en persona y de quien extrajo muchos datos sobre la forma en que afirmaba crear vida a partir de la electricidad. En 1807, Andrew Gross había empezado a experimentar con la creación de vida a partir de la electrocristalización de materia inanimada. Ese mismo año afirmó haber creado pequeñas criaturas en formas de insectos que lograban actuar y desenvolverse por sí mismas. El científico nunca llegó a explicar este fenómeno. En 1807 se descartaba la generación espontánea como el origen de la vida y la esterilización de muestras no era una práctica extendida ni seguramente conocida. Gross terminó recluido en su mansión de Fine Court debido a la oposición religiosa y científica. Sus propiedades, sus equipos de trabajo, incluso el propio Andrew Gross llegaron a ser exorcizados. Y por esto se volvió huraño y desconfiado, pero ello no lo desligó de sus investigaciones. Para su desgracia, el 26 de mayo de 1855 el hombre tuvo un ataque de parálisis del que nunca se recuperó, y el 6 de julio de 1855 falleció. La mansión fue engullida por las llamas y tanto el laboratorio como los archivos del hombre que afirmaba haber creado vida con la electricidad se perdieron. Prometeo fue el titán amigo de la humanidad, quien se robó el fuego de los dioses para darlo a los hombres y que posteriormente es castigado por Zeus. El titán pagó caro el amor a la humanidad siendo encadenado por Hefesto, Bía y Kratos en la zona del Cáucaso, Argamusco, para que un águila se comiera su hígado. De día la bestia plumífera se alimentaba y de noche los órganos crecían debido a la inmortalidad.
Heracles lo liberó matando de un flechazo al águila. Zeus perdonó este acto de liberación puesto que ayudaba a la glorificación de su hijo fortachón. Prometeo podía vagar libre siempre que llevara con él un anillo unido a un trozo de roca al que fue encadenado. Prometeo es presentado, por lo que entiendo, por Percy Shelley como un escultor de la humanidad, creado a partir de la arcilla. Esta novela relata el castigo de su propia creación perpetrada sobre Prometeo. La descripción de la criatura se nutre del personaje de Satán del Paraíso Perdido de John Milton. El Dr. Henry Frankenstein, un joven y apasionado científico asistido por el jorobado Fritz, crea un cuerpo humano cuyas partes han sido recolectadas secretamente de varias fuentes. El anhelo que consume al doctor es el de crear vida humana a través de varios artefactos electrónicos perfeccionados por él mismo. Elizabeth, su prometida, está preocupada a causa de las peculiares acciones de su prometido. Ella no puede entender por qué él se enclausura en una abandonada torreta, la cual ha equipado con un laboratorio, y se rehúsa a ver a nadie. Ella y su amigo Víctor Moritz acuden al Dr. Waldman, su viejo profesor de medicina, y piden su ayuda para recuperar al joven científico de los experimentos que absorben todo su tiempo. Elizabeth, intentando rescatarlo a Frankenstein, llega justo cuando el joven médico está realizando sus últimas pruebas. Los tres observan a Frankenstein y al jorobado cómo alzan a la criatura muerta colocada sobre una mesa de operaciones hasta la cima de la habitación, hasta la apertura de la cima del laboratorio. Entonces se escucha un tremendo trueno y el cuerpo es bajado. Es entonces que Frankenstein descubre que su creación comienza a moverse. El monstruo que crearon, extrañamente espantoso, grotesco e inhumano, es retenido en un calabozo en la torre del castillo. A causa del error de Fritz, el cerebro de un criminal fue utilizado en el experimento de Frankenstein, resultando que el monstruo solo conoce el odio, el horror y asesinar. Mientras Frankenstein y el Dr. Waldman conversan en el laboratorio, escuchan un grito proveniente del calabozo. Al llegar, descubren que el monstruo ha asesinado a Fritz. El monstruo amenaza con atacarlos, pero ellos huyen rápidamente cerrando la puerta del calabozo. Frankenstein abre la puerta para distraerlo con una antorcha, mientras que el doctor le aplica una potente inyección que deja inconsciente a la bestia. El Dr. Waldman trata de destruir a la criatura inconsciente, la cual sin embargo despierta y lo estrangula. El monstruo escapa de la torre y camina sin rumbo fijo. Luego, tiene un breve encuentro con la pequeña hija de un granjero, María, quien le pide que juegue con ella arrojando flores al lago para que parezcan pequeños botes. El monstruo disfruta del juego, pero al no tener más flores levanta a la pequeña y la arroja al lago, quien muere ahogada. La criatura se aleja apesadumbrada. Con las preparaciones para la boda completadas, Frankenstein es nuevamente el mismo de siempre y junto con Elizabeth están listos para casarse tan pronto como el Dr. Waldman arribe. De pronto, Víctor entra apresurado, diciendo que el doctor ha sido encontrado estrangulado en su sala de operación. Frankenstein sospecha del monstruo y un escalofriante chirrido lo convence de que el enemigo está en la casa. El monstruo ha entrado en la habitación de Elizabeth. Cuando los buscadores llegan, le encuentran inconsciente sobre la cama. El monstruo ha escapado. Liberando a una turba iracunda, Frankenstein busca al monstruo en la campiña y sus alrededores. Al separarse del grupo, es descubierto por el monstruo, el cual salta encima de la presa y cargando con él se lo lleva a un viejo molino. Los campesinos escuchan sus gritos y los siguen. Finalmente, cuando llegan al molino, encuentran al monstruo que ha subido a la cima del mismo, arrastrando al Frankenstein con él. Repentinamente, en un pliegue de cólera, arroja al joven científico al suelo, quien sobrevive del golpe.
Algunos pobladores de la villa los llevan apresurados a su casa mientras otros se quedan para quemar el molino y destruir al monstruo que queda atrapado dentro. Después, de vuelta en el castillo Frankenstein, el padre de Frankenstein, el barón von Frankenstein, celebra las bodas de su hijo ya recuperado con un brindis por su futuro nieto. Una noche de tormenta, Percy Shelley y Lord Byron felicitan a Mary Shelley por su historia de Frankenstein y el monstruo. La escritora les recuerda que su intención era crear una lección moral y agrega que aún no les ha narrado la historia completa. Mary les invita a escuchar el resto de los acontecimientos que tienen lugar inmediatamente después de los narrados en la película anterior. Luego que el molino fue incendiado, los aldeanos celebran la aparente muerte del monstruo y regresan a sus casas. Sin embargo, Hans, padre de la niña que murió ahogada en la película anterior, quiere ver con sus propios ojos los restos de la criatura. Al bajar al sótano del molino, descubre que el monstruo sigue con vida. La criatura mata a Hans y a su esposa y espanta a una aldeana llamada Minnie, que logra escapar. Mientras tanto, un grupo de aldeanos lleva al Dr. Henry Frankenstein donde su prometida Elizabeth. Aunque fue creído muerto en un principio, descubren que el científico sobrevivió a su enfrentamiento con el monstruo, por lo que es puesto bajo el cuidado de su prometida. Aunque Frankenstein se arrepiente de su creación, aún cree que está destinado a encontrar los secretos de la vida y la inmortalidad. Elizabeth, por lo contrario, se opone a esta idea. Posteriormente, el científico es visitado por un hombre llamado Dr. Pretorius, quien ha sido su profesor en la universidad. Pretorius le propone trabajar juntos combinando sus conocimientos. Para convencerlo, le muestra diversos homúnculos de tamaño reducido que ha creado tras años de investigación. La idea es crear una mujer que sea la compañera de la criatura que es obra de Frankenstein. El monstruo, que tras escapar del molino se fue al bosque, salva a una joven pastora de morir ahogada. Sin embargo, los gritos de la joven al ver a la criatura alertan a los dos cazadores que disparan al monstruo. La noticia del monstruo suelto en el bosque hace que los aldeanos salgan en su búsqueda. La turba logra capturarlo y lo dejan encadenado en un calabozo. No obstante, el monstruo se libera de sus cadenas y logra huir. Esa noche, el monstruo conoce a un ermitaño ciego con quien entabla una amistad, aprendiendo incluso a decir algunas palabras. Sin embargo, un par de cazadores lo encuentran y en medio del enfrentamiento se incendia la casa del ermitaño. La criatura huye a un cementerio y se esconde en una cripta subterránea. Allí encuentra al Dr. Pretorius, quien con la ayuda de dos hombres, Karl y Ludwig, intenta robar el cadáver de una joven. El científico le explica a la criatura que está trabajando en la creación de una mujer, una compañera para él. Una vez que el Dr. Frankenstein se ha casado con Elizabeth, Pretorius le solicita que lo ayude a terminar su trabajo en la creación de la nueva criatura. Dado que Frankenstein rehúsa, Pretorius manda al monstruo que secuestre a Elizabeth y le dice a su marido que la devolverá sana y salva si acepta ayudarle. Obligado a ayudarle, Frankenstein vuelve a su antiguo laboratorio, donde comienza a hacer los preparativos del experimento y a trabajar en el cuerpo de la nueva criatura. Aprovechando una tormenta eléctrica, los científicos elevan la camilla donde está el cuerpo de la criatura hasta el techo del laboratorio. Tras recibir el impacto de un rayo, la camilla es bajada y descubren que la criatura está viva. Los científicos le quitan los vendajes y Pretorius la bautiza como la novia de Frankenstein. El monstruo la ve e intenta acercarse a ella, pero la novia grita y huye, provocando la ira del monstruo. En aquel momento llega Elizabeth y el monstruo le dice a ella y a Frankenstein que se vayan. Luego de que ambos huyan, el monstruo acciona una palanca que destruye el laboratorio con él, la novia y Pretorius dentro.
En cierto sentido, Frankenstein es una alegoría de la perversión que puede traer el desarrollo científico concebido y escrito durante las fases tempranas de la Revolución Industrial. La rebelión del monstruo contra su creador es un claro mensaje del castigo que deriva del uso irresponsable de la tecnología, siendo el mal uso solo una consecuencia imprevista para este uso. Por mi parte, pienso que tanto el monstruo de Frankenstein como la novia son criaturas tristes, criaturas que crecieron, Frankenstein sobre todo, no tanto la novia, en un entorno que era desconocido para ellos, o para él mejor dicho, en el que durante sus primeros, si podemos decir, meses o años, recibió agresiones. Recordemos las agresiones que hizo el jorobado Fritz sobre él, así que creció con miedo. Recordemos el miedo al fuego que él tenía por culpa de Fritz. Así que es de esperarse que una criatura que solamente recibió cuidados mínimos no vaya a ser alguien con mucho sentido moral y sociable. Teniendo en cuenta que Fritz le puso el cerebro de alguien, de un asesino, ya de por sí estamos clasificando que ya está hecho para ser asesino. Es todo un tema de moral. Frankenstein fue creado con partes humanas. Y eso es lo que también somos nosotros. Una mezcla de la gente que nos cruzamos por la vida. Desde nuestros padres hasta la gente de nuestra edad, sean amigos, demás parientes, amigos, conocidos y enemigos. Todos nos forman y después recae en nosotros la elección de decir qué hacer. Así veo a Frankenstein yo, como una criatura que fue víctima, que, como bien sabemos, en la segunda recibió la ayuda de un ciego. ¿Por qué un ciego? Porque era alguien que no lo juzgó, alguien que no lo vio físicamente, sino que dijo, esta persona está mal y hay que ayudarla. Vio que no se podía comunicar, vio que estaba muerto de hambre, vio que estaba muerto de sed, vio que le tenía miedo al fuego. Este ciego, este ermitaño, sin enjuiciarlo, le enseñó palabras, le enseñó a comer, le enseñó lo que era la amistad y le enseñó a hablar. Cosas que ni Henry Frankenstein ni el doctor de la segunda película hicieron. El doctor de la segunda película solamente lo utilizó. Y podríamos decir que el doctor Henry Frankenstein también. Solo era una creación para ellos y nada más. No se hicieron cargo de lo que crearon. Por lo tanto, como vemos al final de la segunda película, Frankenstein decide decir, basta y no aguanto más. Ahora, recuerdo esto también. En la primera película, Frankenstein conoce a la nena, María. Se pone a jugar con ella, no la agrede. Pero es alguien al que no le enseñaron cómo jugar, así que cuando se le acaban sus flores, lanza a la nena y la nena, al no saber cómo salvarla, se terminó ahogando. Pero no vemos maldad en él. Vemos un acto de ignorancia. Recordemos la segunda película, La Pastora. ¿Qué fue lo que hizo? Él, ya habiendo pasado por la mala experiencia con María, lo que hizo fue meterse en el agua y rescatarla. Así que, por lo menos desde mi punto de vista, Frankenstein es una criatura incomprendida y alguien a que muchos no deberían llamar el monstruo, sino simplemente la criatura, porque fue alguien que fue obligado a lastimar y a defenderse, porque lo que más quisieron fue mostrarle fuego. Y una sola persona, que fue el ermitaño, fue que decidió darle cariño.
la novia que le iban a dar no era para calmarle la tristeza y darle en serio una compañía diciendo, te doy esto para tratar de redimir los males que te hice. Te doy esto como, porque es como un juguete más. Y además, o sea, si nos ponemos del lado de la novia de Frankenstein, ella era una recién nacida que tampoco se podía comunicar, que fue obligada, o sea, era una nena, una chica de 18 años, según cuenta la película. Fue alguien que fue obligado a estar con una persona que obviamente era más grande que él, que sabía más que ella, que físicamente era más grande, y que ella, al no haberse visto a sí misma porque apenas había, entre comillas, nacido, había visto un monstruo delante de ella. No podía ni siquiera comunicarse porque sus cuerdas vocales ni siquiera se habían despertado, si lo podemos decir de esa manera. Fue una criatura también obligada. Así que cuando vea a Frankenstein la próxima vez y la novia de Frankenstein, quiero que te acuerdes de todas estas cosas que fui nombrando. Nos vemos en el siguiente video.